Vamos a hablar con el ex ministro de Agricultura y Ganadería, como es Ricardo Burjaile. ¿Qué tal, Burjaile? Qué gusto escucharlo. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Lo veo bien. Buen día. Bueno, ¿y qué explicación le podemos encontrar a esto de que no se vende carne al exterior? Hay un cepo y por otra parte los cortes aumentaron, que es precisamente lo contrario a lo que esperaba el gobierno. Porque todo lo manejan por ideología, porque tienen un concepto equivocado de lo que es productor agropecuario, cómo funciona la cadena de comercialización, porque así como con las vacunas, ahora descubrimos que había una ideologización de a quién comprarle, la misma ideologización existe respecto al productor, ¿no? Ujú. Nosotros le advertimos que lo que iba a provocar esto era que no iba a bajar el precio de la carne al mostrador, pero que sí le iba a bajar al productor. Es decir, no se benefició absolutamente nadie, ni el productor, ni el Estado que dejó de percibir divisas por las exportaciones, ni recursos fiscales por las retenciones, ni el consumidor por la baja de precios. Entonces la pregunta es, ¿por qué se sostiene una medida que no beneficia a absolutamente nadie? Y la única respuesta es por porque lo tienen al productor agropecuario bajo una sanción ideológica. Ujú. Ahora, ¿la medida fue adoptada por creer que podía ser positiva? Le pregunta a usted su opinión, ¿no? ¿O en realidad es un round más de la pulseada que hay con el sector? Yo creo que pensaban, no, no, yo creo que pensaban que iba a ser positiva, pero desconociendo cómo funciona la cadena. Uno cuando toma este tipo de medidas tiene que ser consciente cuáles son los efectos que hay que tomar y rápidamente, si comete errores, revertirlas. No las revierten por cuestiones políticas, porque sería reconocer el error y porque no le preocupa lo que le pasa a quien está sufriendo las consecuencias de esto, que es el productor. Eh, Seguramente si otro fuera el afectado, lo hubieran revertido. Esto Entonces, uno puede interpretarlo como de que seguir el cepo y este orden de cosas, la carne va a seguir aumentando por el hecho de la inflación. y no solo va a aumentar ahora, sino que a medida que se postergue, esta medida cada vez va a ser más contraproducente, porque vamos a tener los mismos efectos que tuvimos antes. La disminución del rodeo, la pérdida de los mercados internacionales, porque el mundo no está esperando a ver qué decidimos nosotros como si fuéramos los únicos proveedores de carne vacuna en el mundo. El mundo, si alguien no le vende a China, no le vende a Singapur, no vende a la Unión Europea, lo que hace es salir a comprar a otro lugar. Por eso en Brasil, en Paraguay, en Uruguay la carne aumenta. Claro. Entonces, lo que nos va a pasar es que cuando querramos salir a vender, no vamos a encontrar la misma predisposición de quien nos compra, porque no somos proveedores confiables. Es decir, ¿Algún viso de solución de todo este conflicto? no lo veo, no lo veo, porque han tomado la medida hasta el 30 de agosto, es decir, 30 días más para exportar el 50% y después, perdón, reforzaron hasta el 31 de diciembre la prohibición de exportar determinados cortes. Ujú. Entonces, la verdad, por lo menos hasta después de las elecciones no veo viso de salida. ¿Queda Salvo que el algún, gobierno se rectifique y que diga nos equivocamos, o sea que veo poco probable. ¿Queda algún espacio, por más pequeño o reducido que sea, como para poder intentar buscar una solución? Digo, no solamente a este conflicto puntual del cepo a las exportaciones de la carne vacuna, sino, digamos, un diálogo que pueda terminar, desembocar, no importa cuánto tiempo demande, en una situación global, ¿no? Entre nación, el gobierno, el Estado Nacional y todo el sector productivo, ¿no? Siempre hay lugar cuando hay predisposición, siempre hay lugar. Lo que no veo es la predisposición, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay lugar cuando uno quiere solucionar las cosas,
pero las cosas a veces se solucionan no como uno quiere, sino como se puede. Si uno, Claudio, reconoce que el efecto que te digo, perdió el productor, perdió el Estado Nacional y perdió el consumidor, uno tiene que ponerse a pensar que ya deberían estar diciendo, bueno, señores, vamos a ampliar el cupo, no sé, búsquenle la salida política que sea, pero están dañando a la economía argentina y a las economías provinciales. Bien, Bursaile, le hago la última, y en este sentido, si puede, cuénteme cómo piensa, qué está pensando en estos tiempos el productor, ¿no?, a la hora de invertir. Y tiene dudas, porque si uno, Claudio, para hacer un novillo de exportación, uno tiene que estar 3 años y medio desde el mismo momento que larga un toro, digamos, al servicio para tener un ternero. Y le genera dudas, entonces se paran las inversiones porque el precio de la hacienda bajó, no hay créditos. Cuando uno tiene, si yo 3 años y medio tardo en tener un producto y estoy llegando al fin de mi ciclo, me cierran la puerta, y es probable que más de un productor, el que tenga la posibilidad de hacerlo, se dedique a hacer agricultura, el que puede hacerlo, y los que no lo podemos hacer, bueno, tendremos que seguir en la misma, pero sin inversiones y sin perspectiva de futuro, con menor rentabilidad y con problemas en la cadena de pagos. Estamos dialogando con Ricardo Bursaile. Bursaile, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada, ¿eh? Gracias igualmente y buen fin de semana. Lo mismo digo.